Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Marca de baja, servicio de Gutiérrez, Ávila busca como del Snoopy, tiro del gol. El Snoopy Pérez consigue el tanto de la igualada en el marcador global. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y saludar hasta Puerto Vallarta a Ricardo el Snoopy Pérez. Ricardo, te saludo con muchísimo gusto y muchas gracias por platicar con nosotros. Hola, qué gusto saludarte y pues lo que se te ofrezca, aquí estamos para hablar de fútbol y de lo que quieras. Exactamente, recordar la vida del famoso Snoopy Pérez en esta entrevista. Ricardo, me gustaría irme unos poquitos años atrás. ¿Cómo fue tu infancia allá en Guadalajara? Bueno, fue una infancia muy humilde, vengo de un barrio del Retiro, fuimos 10 hermanos, jugando en la calle, que fue mi maestro, ahí en el barrio del Retiro y pues muy bonito porque ahí aprendí a jugar fútbol sin tener maestro más que en la calle. Y pues de ahí salimos poco a poquito y con circunstancias, que es lo que hace que muchas veces algún futbolista aparezca, ¿no? A mí me dio un entrenador de las Chivas en mi primer partido en un campo normal de 11, porque mis compañeros del barrio no se completaban. Y me dijeron, hay que llevar al Richard, me decían el Richard, entonces está muy chiquillo, tiene 14 años, eran 19. Y fui, pues jugué bien y el entrenador del otro equipo era entrenador de las Chivas, me vio y me invitó a ir a las juveniles. Con 10 hermanos, ¿cómo era una infancia con 10 hermanos? ¿Quién era el más travieso? ¿Eras travieso? No tanto. Pues mira, fuimos la primera camada de 5 y luego vinieron otros 5 después de varios años que mi mamá intentó tener más. Les encantaba tener hijos en aquellos tiempos, qué bonito era. Y no, pues una infancia, aunque con muchas carencias, pero muy alegre porque pues jugabas todo el día con los hermanos, a los otros los cuidabas porque eran más chicos, salías a la calle y no había internet, no había celulares, no había nada de las nuevas tecnologías de ahorita. ¿Y qué hacías? Pues a jugar fútbol, a jugar valero, a jugar canicas, a jugar chollita, a jugar tapita, a jugar bebeleche, a jugar. Inventábamos qué hacer porque pues era lo que teníamos que hacer y muy feliz porque todo era a base de ejercicio. ¿Cuál fue la travesura más grande que recuerdas de tu infancia? Híjole, no era travieso, era muy vago en el aspecto de estar en la calle, de jugar fútbol. No, travesuras, no. Así que yo me acuerdo una travesura a una muchacha, a un compañero o eso. En mi infancia, pues los padres eran muy duros y cuidado que hicieras algo malo porque te ponían y te zumbaban con fajo y con lo que tenían, la mamá con la chancla. Ricardo, ¿cuándo llega el fútbol a tu vida? Como te lo digo, ahí en el barrio empiezo yo como pues jugando desde los 7, 8 años, ¿no? Pero cuando me invitan a Chivas, yo llego a las Chivas a los 14 años a juveniles. Me hicieron una prueba, me dijeron que me fuera a los 15 minutos, metí 2 goles, dije, pues ya no me quisieron y me dijeron, ¿sabe qué? Me volvieron a hablar y que me volviera a presentar, eran como 300 jugadores, jugué 2 partidos de 15 minutos, metí también otros 2 goles, me dijeron, ya váyase a su casa. Dice, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué tan poquito? Y sí, me llamaron poco a poquito y ya después me dijeron, traiga su acta de nacimiento, se las entregué, me dijeron, hay 14 años, sí, gusta un chiquillo. Entonces, cuando yo llego a las juveniles, empiezo a jugar con la juvenil más alta y puedo jugar con los de más abajo. Entonces, todo el mundo me decía el niño, porque estaba muy chiquillo. Entonces, así fue mi primer apodo. Oye, de tus hermanos, ¿a nadie le dio por el fútbol también? 2 hermanos que jugaban muy bien fútbol, desgraciadamente. Hoy platiqué en mis programas que tengo de televisión, de la mafia que existe en el fútbol, en donde pues hay gente por coraje, por lo que tú quieras, entrenadores que pues no les dan la chance, ¿no? A mi hermano Alfredo y mi hermano Ernesto jugaban muy bien. Una de mis hermanas estuvo en el Mundial del 70, jugaba muy bien, era la intermedia entre el más grande y que seguía yo. La enseñamos a jugar fútbol y pues también jugaba bien al fútbol. ¿Quién era tu ídolo de niño, Ricardo? Híjole, lo que pasa es que en esos tiempos las carencias, pues no teníamos televisión, no veía yo, entonces alguno pues no tenía ídolos porque
no había un referente. Yo jugaba fútbol porque me gustaba y pues para divertirme, pero ya después con el tiempo pues vi a este Pelé, que cuando yo empezaba a los 14 años, pues apenas él iba saliendo, ya Rivelino, me encantaba, ¿no? Entonces, pues eran los brasileños. Un Brasil que fue muy querido en Guadalajara. Sí, aquí estuvo en un club Providencia y luego después en las Suites Caribes, que después ahí nos concentraban y ahí era donde nos concentraban al Guadalajara y ahí fue donde llegó Brasil y muy bonitas las Suites Caribe. Oye, veía una entrevista que te hace el maestro Galindo, donde platicas de tu escuela y una anécdota. Es una joya esa anécdota porque fue cantina y fue escuela y fue escuela y fue cantina. No, al revés, era una cantina. Era lo último de Guadalajara y pues como lo último, yo me acuerdo que había las barranquitas, decían los barrancones, porque ya no había nada, no existía lo que era la normal. Entonces ahí terminaba en la calle de mi casa, terminaba Guadalajara y a una cuadra estaba una cantina. Los fines de semana, viernes en la noche, sábados y domingos era cantina y entre semana era escuela. Se llamaba el As de Oros. Y ahí muchos recuerdos tienes. Sí, sí, ahí había un patio muy grande donde era el bailongo y ahí nos poníamos a jugar fútbol, en la bailongo y acá nosotros jugar fútbol. Ricardo, debutas muy joven, a los 16 años en la 75-76. ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Pues son recuerdos muy bonitos porque nunca pensé llegar a primera división. Pues mi ilusión era jugar y ya con jugar en las juveniles era muchísimo porque jugar en las juveniles era algo muy, muy grande en aquellos tiempos. Me llaman, en primer lugar, don Tomás Balcázar, el abuelo del Chicharito Hernández, me corrió, me corrió porque ganamos un partido, íbamos ganando 10-1 contra Tepatitlán y viene un penalti, lo tiro y lo fallo y me río y me mentó la madre y me dijo adiós, que te vaya bien y ya, corrido, yo me dije pues voy a descansar y unos amigos, vamos a Cuyutlán y en Cuyutlán llegó un amigo en la madrugada, me dijo, oye, dice tu papá que te regreses porque te llamaron a primera división y yo, pero si estoy corrido y y ándale que es, pues me dijo tu papá que hables por teléfono, ¿no? Pues ahí voy a un hotel a hablar por teléfono, pues no había celulares. Y me dijo, pues te vienes, aquí está la directiva del Guadalajara, pues yo no lo creía, yo fui en el camión y decía, no es cierto, no es cierto, y ándale que sí. A los 16 años me llaman porque se habían lastimado Hugo Díaz y Pedro Damián y me llamaron y a la semana ya estaba debutando. ¿Cómo fue un día antes del debut? ¿Ya sabías que ibas a debutar o te llegó de sorpresa? No, ya sabía, a mí me dijo Horacio Troche, me dijo, para que se vaya mentalizando, va usted a jugar, va a iniciar. No, pues imagínate, no me lo hubiera dicho, no pude ni dormir, nunca había jugado en un campo de fútbol, en un estadio. Llegar al Estadio Azteca y ver ese, no, pues de veras, te da pavor. Pero dije, tranquilo, mentalmente me preparé y jugamos contra Pumas, ese Pumas de Caviño, de Muñante, de Hugo Sánchez. Hugo tenía mi edad, es un poco más, yo soy un poco más grande que él, dos meses. Y pues un partido donde jugué bien, me tocó que me marcara el Donini Vázquez Ayala e hice un buen partido y en ese momento me llamaron a la selección, fíjate qué rápido, me llaman a la selección sub-17 para ir a un premundial en Puerto Rico. Son momentos que te pone la vida, ¿no? Se da muy rápido el debut, se da muy rápido que te busque Chivas y se da muy rápido una convocatoria a selección. Sí, son cosas que aprendí rapidísimo, sin querer, pero obligado, tuve que aceptar todo. Yo nunca me había subido a un avión. Entonces me mandan, llego a México, regreso y mandan el telegrama, porque era por telegrama, y dicen, el señor Ricardo Pérez tiene que presentarse. Entonces me dicen, te tienes que ir al aeropuerto, aquí está tu boleto de avión, yo solo. Yo decía, ¿para dónde le doy? O sea, miedos que tuviste que encarar y que pues nadie lo sabe. En todas las entrevistas seguramente te han hecho esta pregunta, ¿de dónde surge el apodo de Snoopy? Cuando yo llego la primera vez, pues había una gasolinera, le decíamos así, donde llegaban los reporteros y veían el partido ahí en Atolán, en Colomos.
y llega el nene Sapián y dice, ay, mira, parece un perrito, se parece a un Snoopy, y estaba Ángel Fernández, y le dijo, le pusieron el Snoopy, y de ahí se agarró Ángel Fernández, y Snoopy, 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 y ya, se me quedó. Te lo ponen tus compañeros, pero el que lo hace famoso es don Ángel Fernández. El nene Sapián me lo puso en paz descanse, y don Ángel fue el que lo hizo. Bueno, el que me lo puso, porque pues, famoso, pues el que lo hace, ¿no? Y ahora mucha gente te dice Snoopy, ya pocos te dicen Ricardo. Casi la gran mayoría me dice Snoopy, por cierto, me dicen, ¿cómo te llamas, Ricardo? ¿Y cómo te gusta que te digan Snoopy? Un apodo que podríamos decir llegó para quedarse. Sí es. Oye, que te haya puesto ese apodo, que lo haya hecho famoso también don Ángel Fernández y que haya narrado tus partidos, me imagino que es algo muy importante, ¿no? Un maestro de la narración. Sí, pues era de los fuertes, todavía no existían algunos que después, pues, el Perro Bermúdez y eso, o sea, don Ángel Fernández, y había otros que no me acuerdo, pero pues, casi siempre salía Ángel Fernández transmitiendo los partidos de Chivas. Qué fácil se dice 12 años y 12 temporadas en Chivas. Pues sí, es muchísimo tiempo, eran temporadas largas, eran 12 años que jugué en Chivas, serían 24 torneos cortos jugando. Entonces, a mí la gente cuando me dice, oye, ¿cuántos partidos jugaste contra el América? Le puse unos 24, entre 24 y 30, porque hubo una época en que Guadalajara hizo unos partidos en donde era Chivas América siempre ir a Fresno, a Santa Rosa, a Chicago, a Los Ángeles. Entonces, jugábamos Chivas América como 2 o 3 partidos por año. Muchos goles con el rebaño. ¿Cuántos goles en tu carrera? Yo pensaba que tendría 54, me pusieron 48, pero pues en penaltis fueron 64, me dicen que fueron 69, entonces pues no podía llevar las estadísticas porque en ese tiempo pues no pensabas tú que podías hacer un récord en penaltis. Sí, precisamente checando la información, pues tu habilidad provocaba muchos penales, eras muy rápido y las estadísticas justo dicen eso, cerca de 64 penales, uno de los jugadores al que más penales le han provocado. Así es, hubo un periodista, Ramos Camacho, que fue el que me dijo que tenía un récord Guinness. Le dije, no, pues yo no sabía ni qué era eso, de tantos penaltis que te hacían. Había muchos jugadores y en una polémica que tuve con Carlos Reynoso me dicen, no, pues es que a ti te hacen muchos penaltis. Pues claro, pues me meto al área, me meto a tratar de hacer un gol, de sacar ventaja y digo, porque muchos no les hacen penalti porque ni siquiera se meten al área, entonces a mí me gustaba meterme al área. Toque que busca controlar Vinicio Bravo, servicio para Brailovsky, cabezazo a Echaniz, rechace de Sergio Lugo, contraataque del Snoopy Pérez, el Snoopy se va, el Snoopy se va, y hay falta de Héctor Miguel Celada. El árbitro señalando la falta de Héctor Miguel Celada. Aquí va el Snoopy Pérez. Se arrojó con todo Héctor Miguel Celada en un claro tiro penal. Vamos a ver. Vean a Alberto Guerra. Momento de gran tensión. Cisneros preparando. Silencio, cámara, acción. Celada la tiene. Celada, enorme Celada. De esos 64, ¿cuál habrá sido el que más te dolió? No, pues sí me pegaban, pero como yo sabía caer, en la secundaria practiqué un poco de gimnasia, y, sabía caer, pero sí, los tobillos eran los que más sufrían. De los goles, ¿cuáles son los que más recuerdas? Porque son muchos, pero debe de haber tus goles favoritos, Ricardo. No, pues hubo varios. Hubo el del América, la semifinal, que les ganamos 3-0. Después el penalti que me hicieron en la final, que lo falló Cisneros. Hubo un 4-3 contra Pumas, metí 2, el Tuca Ferretti metió 2 y les ganamos 4-3, que eso me marginó de una selección, porque el entrenador era Bora Milutinovic y parece que se molestó. Y pues yo de estar 3 años en la selección mayor, ya no me llamó y dije, pues, ¿qué hago? Pues yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Cuáles fueron los defensas más difíciles que te tocaron como rival?
Hubo varios. Donini Vázquez Ayala, que era muy aferrado, muy te mordía, te agarraba. Estaba Nacho Flores de Cruz Azul, muy buen defensa, muy buen. Algunos como los del América, que eran cuatro que salieron de las fuerzas básicas del América, que era Trejo, Manso, Tena y Vinicio. Y el que le llegaras, como yo jugaba en los dos bandas y corría de 2 minutos en un lado y otros 3 minutos acá del otro, pues todos surtían, todos pegaban, pero eran buenos defensas. ¿Cómo se vivían esos clásicos ante el América? Mucha mucha pasión porque acababa de salir el fútbol casi del barrio, cuando el campeonísimo que nos dejó el legado de tantos campeonatos que no se pagaba mucho dinero por jugar, aparecemos nosotros y empezamos a ganar dinerito, pero viene esa rivalidad tan grande, porque antes América pues con los campeonísimos nunca le ganaba. Con nosotros ya viene y lo hace por conducto de la televisora, que Televisa es el dueño y que los del pueblo son los de las Chivas y los ricos son los de la América. Y se hace un fenómeno que en los 80s fue cuando creció muchísimo y me tocó jugar a mí todos esos partidos. ¿Se ha perdido esa pasión en los clásicos? Sí, mucho. Ya no es lo mismo, ya no hay esa identidad. Anteriormente todos salíamos de ahí y te lo digo, Celestino Morales, el Zuli Ledesma, Demetrio Madero, el Pelón Gutiérrez, Fernando Quirarte, tu servidor, el Yayo de la Torre, Néstor, Chepo, todos ellos, Jaime León, Alejandro Guerrero, todos ellos salimos de las fuerzas, el Pillo Dávalos, yo de juvenil y muchos del Tapatío, entonces había mucha identidad. Ahorita ves, dices, ¿quién se hizo en el Guadalajara? Tala Rangel ahorita, Tala Rangel, Tala Rangel, Tala Rangel y la Hormiga González. Te lo digo porque no hay muchos. Ahorita está Camberos, está Yael Padilla, está Sandoval, ahí vienen, pero ahorita del equipo titular nomás hay dos. Y pues no pueden tener la misma identidad porque desde chico, pues, cuando jugábamos contra el América en las juveniles, pues también era una pasión. ¿Cómo se vivía un día antes de jugar un clásico? Es diferente, un clásico es muy diferente, son compromisos diferentes, son responsabilidades diferentes. Sabes que la gente no le gusta perder contra este equipo y si perdías ni salías a la calle, entonces sí son partidos completamente diferentes. ¿A qué sabe una victoria ante el América? No, sabías si la gente te apapachaba, te sentías bien, tenías ganas de salir. Llegabas a los entrenamientos que antes en los entrenamientos en la cancha Tolandiero estaba 3,000 gentes viéndonos porque se atiborraba el campo. No, no, no. Sí se sienten diferentes esos triunfos contra el América que contra cualquier otro. Rechace de Javier Aguirre que se ha clavado prácticamente en la defensa. La busca Jaime Pajarito protegiendo con el cuerpo y tocando para Gutiérrez. Ahí con la marca de baja. Servicio de Gutiérrez. Ávila busca como de Lesdupi. Tira Lesdupi. El Snoopy Pérez consigue el tanto de la igualada en el marcador global. El segundo tiempo será formidable en esta cancha del Estadio Azteca. El Guadalajara está empatando el marcador global. Hoy se pone 1-0 al frente en el marcador. Este es el toque de Gutiérrez. Buena devolución de Sammy Rivas. Recepción, giro, disparo. Y el gol que anota el Snoopy Pérez. ¿Y a qué sabe hacer un gol en clásicos? Mira, la adrenalina, yo el gol que le metí al América, el 3-0, se me subió tanto la adrenalina que me dijo un doctor, yo le comenté después a un psicólogo que yo iba como drogado en el aire festejando. Iba en el aire y no caía hasta que el Zuli me abrazó. Me dijo, se te subió mucho la adrenalina y así son los goles. Me dice mucha gente, ¿qué se siente meter un gol? Le digo, vívelo. No te puedo explicar. Y en un clásico mucho más, ¿no? Todavía. No, en un clásico. Es lo que te digo, a mí nomás la única vez que se me subió tanto la adrenalina fue en ese partido. Ese gol que le metimos al América 3-0. Hoy hablando de adrenalina, ¿te tocaron esas broncas dentro de la cancha de liarse a golpes, literal? Sí, fue una de las broncas más fuertes que hubo. Pues ellos se sentían campeones y les metimos 3-0 y hubo muchas jugadas ríspidas durante el partido y pues se armó la bronca y ahí todos contra todos, que no debería de ser, pero pues ni modo de que te dejes.
Era parte de esa pasión, ¿no? Sí, era, tanto ellos como nosotros estaban bien arraigados que no podías perder contra ellos. No podías perder, y si perdías, pues les iba a costar caro. Entonces hubo tres broncas, pero esa del 82, 83, 84, 82, 83, estuvieron muy fuertes. Por Miguel Celada. El marcador 3-0 en favor del Guadalajara. Cuando hay bronca también ya ahí en la cancha. Se desató la bronca en el terreno de juego. Y aquí está la bronca. Yo creo que el partido se va a suspender aquí. Todos contra todos. En la bronca en este momento. Hay gente de pantalón largo. Y la situación se hizo ya general. Se hizo general la bronca, como usted puede observar aquí en la cancha del Estadio Azteca. El marcador global, 4-2 en favor del Guadalajara. Y se produce la gran sorpresa en esta semifinal. El Guadalajara, que perdió en su cancha 2-1, viene a ganar aquí 3-0 para poder el marcador global, 4-2. Esto ya degradó. Bueno, los árbitros están ahí ya y yo creo que esto ya terminó. El partido ya terminó. Continúa ahí la bronca. El árbitro nunca controló. Si esto está terminando de esta manera, en gran parte se debe al árbitro con gafete de FIFA, el señor Edgardo Codesal. Oye, ¿cambiaste la camiseta algún día con algún jugador del América? Ahí en el estadio no. Cuando estábamos en la selección mexicana, algún día estuve platicando con algunos compañeros, tanto de Pumas como de Cruz Azul de América, y me decían, tráemela por acá por fuerita. Entonces, para un tío, para un primo, para un hermano, órale. Oye, hablando de clásicos, el clásico tapatío, ¿cómo se vive allá en Guadalajara? ¿Cómo lo vivías en tu época? También es un clásico muy fuerte, es un clásico con mucho arraigo, es más viejo que el de clásico Chivas América, es un clásico que no puedes perder tampoco, pero son diferentes. Los de Monterrey, bueno, Guadalajara lo siguen en todos lados, ¿no? Pero el Chivas América te siguen en todos lados en Centroamérica, en Sudamérica, en aquellos tiempos no había tanta televisión, pero pues era donde podría haber llegado, ¿no? Ahora llega a todos lados, a todo el mundo, ¿no? Pero el Chivas Atlas también tenía una pasión muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque también empezaron que los riquillos del Atlas, que los pobres del Guadalajara, y empezaron la carrilla, ¿no? Normal, y no la aguantaban los de la Chivas y había muchas broncas, por eso se hizo pasión. ¿Metiste goles también en clásicos tapatíos? Y ahí metí más, metí 7 goles contra el Atlas. Me acuerdo que mi amigo es Nacho Calderón y le digo, ¿te acuerdas que te metí 12? Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo? Le digo, tú jugaste 3 meses en el Atlas. Sí, y como yo tengo grabado ese partido, le digo, mira, me lo regalaron, lo que traté de conseguir y me dijo, ah, no, sí, cierto, pero sí, 7 goles le metí en el Atlas. ¿Y a qué sabe? ¿Sabe igual a lo mismo que me decías con el América? No, 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 te digo que el único que se me subió la adrenalina fue contra el América. Sí se siente padre, y se siente porque también eran llenos en el Estadio Jalisco, eran llenos totales, y que la gente te sales, anteriormente salíamos caminando en las oficinas, así se llamaba, llegabas a tu carro y estaba la gente, te agarraba, te pedía un autógrafo, llegaban las muchachas, te abrazaban, la gente, fotos y todo, era diferente. Te digo que era más pasión. ¿Qué sientes ahora cuando vas al Estadio Jalisco? Casi no voy, no por, había ido anteriormente, pero llegas y la gente, Snoopy, una foto, y luego bajaban, gol, y no lo veía. Y Snoopy, chinche, Snoopy, eres el ídolo, y Snoopy, los del Atlas, entonces no te dejan ver el partido, entonces decía yo, no, ¿a qué voy a estar sufriendo? Ni veo el partido, porque la mera verdad, eh, creo que dejé un legado, ¿no? Como jugador, la gente le gustaba y casi no voy, casi los veo siempre en casa o en un restaurante. ¿Qué se siente ser parte de la historia de Chivas? No, muy padre, mira, todavía ya tengo 67 años, voy a cumplir 68 y cuando salgo y llegas a un restaurante y la gente te pide autógrafos, los niños te piden autógrafos y yo les pregunto, ¿tú no me conociste? Y me dicen, no, pero es que ahí está mi papá, ahí está mi abuelito y me dicen que te vieron jugar y pues yo soy Chiva y
Y no, pues ya la gente te empieza a identificar y ya te empieza a sacar fotos y todo, después de casi 45 años de retirado. Es bonito porque eh, la gente que jugó en otros, yo tengo muchos amigos que dicen, pues a mí nunca me piden un autógrafo, ni se acuerdan de nosotros. Jugar en Chivas, ser ídolo en Chivas es como ser un artista, la mera verdad. Te quedaste con ganas de ser campeón con las Chivas. Claro, no fui campeón por muchas circunstancias, las que quieras, ponle lo que quieras. Yo jugué en un equipo donde nos soltaban algunos jugadores para llegar a tener un equipo muy fuerte y sin embargo llegamos a varias semifinales. Hicimos equipo de época. Eh, una vez tuve un problema con los jugadores porque Alberto Guerra en un entrenamiento después de un partido les dijo que yo era el 70% del equipo, entonces dije, ya me echó el equipo encima. Y el día que me hizo Benjamín Galindo la entrevista, me dice Benjamín Galindo, no, a mí Alberto Guerra me dijo que era el 90%. Le digo, Benjamín, no puede ser uno el 90%, tú lo sabes. Me dice, pues yo lo escuché y a mí nadie me lo va a contar. Sí, fue el 70%, lo dijo, y pues algunos jugadores se molestaron y hubo ya algunos enfrentamientos de decir, entonces nosotros qué hacemos. Entonces, sí, sí fue parte fundamental, pero yo nunca lo decía, sino lo que pasa es que algunos jugadores cuando llegan, nosotros les decíamos los extranjeros que venían de Monterrey, que venían de México, que venían de León, pues de repente querían canonjías que no se las habían ganado y pues no te dejabas, y venía ese Moro, y Alberto Guerra se molestó y dijo, para que sepan, el Snoopy es el 70% del equipo y háganle como quieran. Entonces son responsabilidades muy grandes que se te presentan y las tienes que adquirir. Platicábamos aquí en este podcast también hace unos meses con el maestro Benjamín Galindo y platicábamos de eso, de la importancia y de lo difícil que es llegar a Chivas, ¿no? Porque pues puros mexicanos y decir, oye, formo parte de esos mexicanos que juegan en Chivas. Sí, lo más fácil es traer un extranjero, te lo mete ahí un promotor, ni lo conoces, ni lo ves. En aquellos tiempos pues no había ni siquiera videos para sacarlos y mostrártelos. Aquí con nosotros, por la mera verdad que sí tienes que pelear contra puros mexicanos. Anteriormente eran puros mexicanos. Así es que creo que era una lucha, y más con gente como tu familia. Era una lucha contra 300, 400 jugadores que iban al club, más otros 5,000 que había en todo México, que estaban tratando de llegar, y pues llegar no es fácil. Oye, leía que estuviste muy cerca de ir al fútbol español. Sí, me quisieron comprar el San Sebastián en 1981. Ese empujoncito, quizá, si no hubiéramos platicado de dinero, a lo mejor yo se me hubiera ido a España. Anteriormente no representaba ir a Europa, porque los que habían ido, pues sinceramente, había ido el Wendy, el Yayo, Negrete, y se venían. En ese año se fue Hugo Sánchez, fíjate, él iba al Atlético de Madrid, y la mera verdad que me dijeron cuánto me daban, y pues yo voy y le digo al Guadalajara, le digo, pues a mí me dan tanto, era un dineral, y Chivas me dice, yo te los doy y te quedas, y ya no pude hacerme para otro lado. ¿Te quedó esa espinita de haber jugado en España? Sí, porque ese año quedó campeón San Sebastián. ¿Qué tal si llego y no son, verdad? Pero no, ese año había un equipazo, y la mera verdad que sí me quedó la sensación de ir a jugar en Europa, pero estabas en México cobijado, ganando bien, siendo ídolo y todo, pues de repente dices pues que no te quieres ir. Oye, llegas a la selección mexicana, ya nos los platicabas muy joven, pero ya en selección grande, por así decirlo, ¿qué significado tiene el haber sido seleccionado en tu carrera? No, pues muchísimo. Cuando llegas a la sub-17, a la sub-20, menores de 22 y la mayor, pues quiere decir que traías una inercia, ¿no? Y a mí lo que me quedó es un poco de amargura de no haber ido a un mundial. Pasaron 2 mundiales que eran míos, y pues no me llevaron por grilla, ¿no? Por la grilla que existe en el fútbol mexicano, pero ser seleccionado, fui capitán una vez de una selección contra Estados Unidos, y pues sí representa mucho. Compartes selección con Hugo Sánchez, ¿no? En algún tiempo. Sí, la mera verdad, un gran amigo, un buen compañero. Aprendí mucho de él, él aprendió mucho de mí, porque yo le mandaba muchos centros y él cabeceaba en los entrenamientos, me decía, mándame centros, entonces yo le mandaba con la derecha, con la izquierda y todo. Los dos aprendimos, él se enseñó a ser buen centro delantero, de lo mejor del mundo, y yo me enseñé a ser buen centrador.
¿Cuál es tu mejor momento en la selección mexicana? Algo que nunca vas a olvidar. Fue un premundial que jugamos con juveniles, quedamos campeones y luego después fuimos a Túnez a un mundial juvenil. Después jugamos un partido contra Paraguay aquí en el Estadio Azteca, me tocó meter el del empate y pues varios preselecciones para ir al Mundial del 82 en España que no fueron, que no me llamó ya al final Raúl Cárdenas, y el del 86 con Bora Milutinovic que no me lleva porque se llevó al Abuelo Cruz. Son esos, como nos decías, ¿no? Esos puntitos que estuviste muy cerca de jugar los mundiales después de esos procesos, ¿no? Y entonces, me quedé con esa sensación de no ser campeón y no haber jugado un mundial. Ricardo, las últimas y agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo es Ricardo ahora en el aspecto familiar? Bueno, soy una persona que tiene su pareja por 41 años de casado, mi esposa Ana Frausto. Tengo 2 hijos, tengo 3 nietos y pues ya jubilado, a ver qué es lo que sale aquí, me buscan mucho para jugar con los leyendas o con los jugadores que de repente hacen partidos, pero pues ya está uno viejo, ya uno no quiero dar lástima ni porque ya no puedes muchas veces ni siquiera hacer lo que hacías antes, entonces mejor ya y decidí por cortar por lo sano y ya no jugar. Y estás mucho en los medios de comunicación. Así es. Estoy en un programa de televisión y posiblemente aquí en Puerto Vallarta pues vaya a entrar en algo. Ricardo, la última. Si ponemos un espejo y el que se refleja es Ricardo de niño, ¿qué te dices? ¿Qué le dices al mini Snoopy, digámoslo así? Pues agradecerle que todo el esfuerzo, todo aquello que sufrió para llegar a Primera División, pues aquí está reflejado, ¿no? En mí, ese niño que nunca pensó, que sufrió mucho, que no fue fácil, carencias y todo, y que fue aprendiendo muchas cosas de la vida, se lo debo a ese Ricardo, al Richard del barrio del Retiro. Perfecto, amigos de Parlante Deportivo, pues las palabras del Snoopy Pérez, un abrazo a toda la gente de Chivas que seguramente le gustará esta plática. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo, sabemos que tienes cosas que hacer y te agradezco en verdad por esta plática y la coordinación que tuvimos. Gracias a ti, un abrazo y lo que se te ofrezca, estamos a tus órdenes, un abrazo para toda la gente que nos va a escuchar. Gracias, Ricardo, las palabras de el Snoopy Pérez aquí en Parlante Deportivo y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Parlante Deportivo.